de las del interior del país. Es un gusto personal moderar esta conferencia por parte de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, COMEFI, originalmente Coordinadora Nacional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía, CONEFI, fundada en 1984. Es una asociación libre que reúne a estudiantes de filosofía y disciplinas afines de las instituciones de educación superior de todo el país. Disculpen, de todo el país. Así como toda persona comprometida con actividades de divulgación y difusión, y cualquier intento de diálogo de la filosofía, las humanidades y la cultura. COMEFI ha sido una organización que se ha renovado constantemente y que ha mostrado gran interés en las problemáticas sociales filosóficas más vigentes, así como un enfoque a desarrollar y nutrir el campo de la filosofía en nuestro país con diferentes actividades que involucren a profesionales, estudiantes, investigadores, docentes, a la comunidad en general. Actualmente están organizados en diferentes delegaciones localizadas por cada estado de la República. Nos complace recibir a Óscar Navarro Valenzuela, Sergio Calderón Loya, Vianey Gallegos Aguilar, Ruth Divelli Flores Pérez, Edgar Humberto Valadez Guajardo, Efrén Roberto Romo Vega y Cieny Ariadne Becerra González. Ellos nos comparten en esta segunda mesa el tema Los retos de la paz, incertidumbre y la no violencia. Adelante, por favor. Le cedo la palabra a Óscar Navarro Valenzuela. La crisis y problemáticas que acontecen día a día en nuestra comunidad y alrededor del mundo ocupan un gran espacio dentro de las diferentes reflexiones y perspectivas con el objeto de buscar una solución en pro del progreso, el amor al conocimiento y la búsqueda de la paz. Es por ello que con esta mesa redonda filosófica, los retos de la paz, incertidumbre y no violencia, nos gustaría abrir un espacio de expresión y debate desde diferentes perspectivas, aprovechando el espacio cedido y expresando nuestra gratitud al equipo que ha hecho posible esta 42ª Semana del Humanismo, Cultura de la Paz, desarrollo de estrategias mediante la cultura y las humanidades. Nos acompañan en esta ocasión miembros de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, COMEFI, Delegación Chihuahua. Sergio Calderón Loya, estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Filosofía y delegado nacional. Vianey Gallegos Aguilar, estudiante de la licenciatura en Filosofía de tercer semestre y subsecretaria del COMEFI Chihuahua. Edgar Humberto Valadez Guajardo, licenciado en Psicología y estudiante de tercer semestre de Filosofía, tesorero del COMEFI Chihuahua. Efrén Roberto Romo Vega, licenciado en Derecho y estudiante de la licenciatura en Filosofía del octavo semestre. Cieny Ariadne Becerra González, ingeniera física y egresada de la licenciatura en Filosofía. Un servidor, Óscar Navarro Valenzuela, estudiante de octavo semestre de Filosofía y actual secretario del COMEFI Chihuahua. La dinámica será la siguiente. Un servidor manifestará una inquietud, una cuestión afín a la temática, por la cual los expositores debatirán y aportarán desde sus perspectivas personales y académicas que pueden ser nutridas desde sus campos y sus personas. Empezamos con la primera interrogante. Y entre todos los intentos de la búsqueda de la paz, ¿qué potencial aporte puede lograr la filosofía? Bueno, me gustaría a mí comenzar con esta pregunta. El primer punto a resaltar, mis compañeros tendrán otras perspectivas, pero yo quisiera resaltar la cuestión de la identificación de problemas. Por lo menos luego vivimos en un constante día a día en donde las problemáticas parecen como que siempre han sido dadas, como que siempre han estado ahí y como que pareciera ser que van a seguir de manera interminable. Y luego la filosofía se presenta como esto, como una irrupción, se presenta como un caso en donde las cosas pueden por un momento detenerse, pueden por un momento encontrarse anormales ante lo que podríamos conocer de manera cotidiana. La filosofía de primera instancia considero que nos ayuda a detener estas dinámicas, nos ayuda, si bien por lo menos no resolverlas,
generar un espacio para poder problematizar sobre ellas, y más con esas cuestiones de violencia que la mesa redonda gira en torno a esto, violencia y paz. ¿Cómo resolverlo? Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo lo identificamos? La filosofía surge como un principio para esto. Lo que acontece con la filosofía es que propone perspectiva y tiene a la ética, que es la rama de la filosofía que estudia y que tiene algo que decir en torno al bien y el mal, además de que tiene también la axiología, otro estudio de la misma filosofía que habla sobre los valores. Entonces la filosofía podría hablarnos sobre el bien y el mal actual, además sobre los valores que ya están ahí al fondo en la cultura, y es mediante esta como puede resolverse la paz, destacando desde qué perspectivas o desde qué posturas de diferentes filósofos podemos llegar a una paz, dependiendo de qué es lo que entendemos por bien o qué es lo que entendemos por valor. La filosofía también es pues interpretación sobre todo pues de la realidad y también de teorías. Entonces, desde la filosofía puede interpretar la realidad, y de hecho una actividad de la filosofía, el estar constantemente interpretando, ¿no?, esa realidad, está en constante cambio, ¿no? Entonces, la filosofía también debe encontrar esos pequeños problemas o esos pequeños puntos donde pues el sentido común, guiado a lo mejor por una idea acerca de, en este caso, la paz o la violencia, no puede llegar. La filosofía también propone diversos enfoques para poder dar con esos puntos ciegos que muchas veces en la práctica, ya llevado a la acción, no se ven del todo. Ese es el principal aporte que puede hacer la filosofía a la paz, ¿no? A todas estas cuestiones de la paz y la violencia que pues se vive en nuestro contexto. Particularmente para nosotros que vivimos en un país que está sumido en la violencia día tras día, y particularmente para nosotros como Estado en el cual vivimos en esta violencia hacia las mujeres, que tenemos casos históricos que han tocado las fibras de la sociedad chihuahuense. Considero que reflexionar acerca de la paz y reflexionar acerca de la violencia y de cómo la filosofía puede aportar alguna solución, algún esclarecimiento de lo que vivimos día con día, es algo primordial para nosotros. Nos queda preguntarnos a cada uno de nosotros, tanto como profesionistas, como ciudadanos, como estudiantes de filosofía, qué es lo que nosotros estamos haciendo realmente con nuestra carrera, con el conocimiento que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Entiendo que la filosofía, va a haber problemas concretos en la realidad y la filosofía no va a encontrar la solución a esos problemas. Esa es una postura que podría rápidamente postular. Aunque no encuentra solución a esos problemas, la labor de la filosofía o el valor de la filosofía sería básicamente en encontrar principios, en encontrar guías de cuál va a ser la acción o cuál acción tomar en el caso de que haya varias opciones y conflictos entre ellas. Abonando un poco a lo que dijeron mis compañeros, dado que la labor es un poco de plantear problemas, de hacer investigaciones de tipo conceptual, y en sí la labor de la filosofía se centra más en esas áreas, no encuentro que vaya a dar una solución concreta, un problema concreto, pero sí nos va a permitir discernir qué acción debemos tomar o cuál es la guía que podemos seguir. En el derecho se podrían presentar ejemplos interesantes de esto inclusive. Aparte, la filosofía no solo tiene un carácter reflexivo y académico que te permite pensar con claridad y transmitir ideas, como bien lo mencionaron anteriormente, tener una perspectiva en torno a los problemas, pero también el carácter especial de la filosofía es que es disruptiva y aparte emancipatoria. La filosofía podría ayudarnos directamente a levantar la voz frente a la injusticia y pues de alguna forma proponer algunas formas de llegar a esta paz por la cual vivimos, de hecho deseándola, porque en el contexto en el que estamos nunca realmente la hemos conocido. Aún en la inocencia de nuestras infancias fuimos una generación marcada por la guerra contra el narcotráfico. Pues de alguna forma tendría que demarcar a nosotros como estudiosos de la filosofía algunas de nuestras reflexiones. ¿Cuál es el papel de la filosofía? Luego se escucha muy abstracto. ¿Cuál es el papel para nosotros, por lo menos? ¿Cuál es el papel de nosotros como estudiantes? Si bien luego podemos pensar que tenemos nuestros problemas bastante definidos, nuestras horas de clase, nuestros temas muy sacados de contexto, luego la filosofía nos impulsa, nos tiene que impulsar a esto, porque si bien tomamos miles de años de historia, vivimos en un contexto muy particular. Luego filosofía es reflexión sobre este contexto, claramente apoyándonos en muchas cuestiones que conocemos y que vamos estudiando a lo largo de nuestra carrera, pero esto de alguna manera
tiene que salir a una comunidad que se encuentra más presente de lo que quisiéramos aceptar, más presente de lo que inclusive nos gustaría aceptar, considerando que no siempre es muy satisfactoria observarla. Entonces, la filosofía, más que en abstracto, es nosotros como estudiantes de filosofía, ¿qué podemos aportar? Y por aportar es qué podemos reflexionar, discernir, cuestionar, inclusive visualizar. Me gustaba lo que decía nuestro compañero Romo, puede marcar principios, no tendrá todas las respuestas, pero puede vislumbrar alguna vía. También quisiera agregar, no hay que olvidarnos de que la filosofía pues es una humanidad, tiene un método muy particular de aportar algo a la sociedad a la que pertenece. Esa es la idea, ¿no?, detrás de la universidad o de una carrera universitaria, ¿no?, que la carrera pues aporte algo a su sociedad, ¿no? Pero en sí la filosofía no va a entregar respuestas concretas, ¿no?, tal cual, así como dice el compañero Romo. Creo que también la filosofía como parte de las humanidades también nos cambia a nosotros, ¿no?, como estudiantes del humano en general. Nos cambia a nosotros y pues es de alguna manera nuestra obligación buscar que ese cambio genere un cambio hacia afuera. No tanto como ir a proclamar algo, sino cambiarlo desde la convivencia con el otro. Creo que eso es algo importante, ¿no? La filosofía no tiene un método directo para dar una respuesta concreta o soluciones, ¿no? Eso se ocupan pues otro tipo de carreras, otro tipo de aprendizajes, de enseñanza. Sí, es cierto que realmente la filosofía no puede aportar una especie de producto directo, una solución concreta, pero pues sí podría otorgar realmente herramientas o formas de alguna especie de marcos desde dónde verlo, de una perspectiva, y que bueno, la filosofía también podría ayudar directamente a solventar esto en la medida en que se transforma en otras cosas, porque una de las virtudes de la filosofía es que no se queda estancada, sino que pese a ser muy sutil este tipo de evolución y transformación, la filosofía se expresa en políticas, en educación, en cultura, en el arte, en muchas formas prácticamente de expresión humana. Y pues de cierta manera ahí donde hay este tipo de problemas, pues ciertamente hay una especie de fracaso por parte de los filósofos, porque no hemos aportado suficiente a la educación, no hemos aportado suficiente a la cultura, no hemos logrado realmente que la política se vuelque a hacer ese sentido humano de buscar la paz. Y pues en cierta medida nos hemos puesto un pie a nosotros mismos para buscar esta paz. En la paz, el ideal de toda la filosofía en general sería intentar corregir por medio de crear conciencia acerca de que existen ciertas conductas violentas o que existe también la posibilidad de llegar a implementar la paz en alguna medida, pero sí, como todos mis compañeros han mencionado, iniciando por el cambio de cierta estructura en educación, en política, pero únicamente va a llegar a darse si se plantea el problema como tal y se hace como que existe para luego poder crear teorías, posturas para llegar a un acuerdo y luego accionar. A mí me gustaría agregar, por último, considero que una parte importante de la filosofía es obviamente pues haber leído a los grandes de la filosofía, ¿verdad? Haber reflexionado sobre ellos, pero también traerlos al contexto en el cual vivimos ahora, que es lo importante, ¿no? Que no nada más se quede en lo que Heidegger decía, en lo que Sartre decía, sino que todas estas reflexiones de todos estos filósofos que pudimos haber leído a lo largo de nuestra carrera desemboquen en algo que sea positivo para el servicio de la sociedad, para la reflexión de los tiempos en los que vivimos ahora, no nada más que quede en un papel, en un ensayo, sino que realmente resuene más allá de las aulas. Continuando con la siguiente interrogante, en nuestro contexto y pues evitando cualquier polémica que pueda suscitarse, en el que nuestras instituciones, debido a sus vicios y su corrupción, pues flaquean de frente a las problemáticas, y la población pide justicia, considerando tantos casos que ha habido y muchos históricos y otros mucho más recientes, se han vuelto virales, pregunto, ¿existen diferencias entre la justicia de propia mano, es decir, la de los justicieros forajidos y turbas enfurecidas, y la justicia institucional, aquella de cárceles y abogados? En general, que haya justicieros y que haya forajidos directamente
directamente implica un problema con un Estado de Derecho en el país. Ahora bien, la pregunta es si existe alguna diferencia. Si guiamos este debate, como dijimos, por el tema de paz y violencia, evidentemente tenemos que hay justicieros que ejercen violencia contra personas y que por un lado el Estado tiene el derecho de aplicar esta violencia, por decirlo de una manera, tiene el privilegio de él administrar esta violencia. Entonces hay un problema ahí de si es legítima la violencia del Estado, sobre todo en un contexto como el de nosotros. Sin embargo, como decía también en mi respuesta anterior, la filosofía nos va a ayudar a discernir qué principios, qué axiomas o qué criterios debemos tomar para elegir una acción o la otra, o para decir si es preferible el justiciero o si es idéntico a la justicia que imparte el Estado o no, o si inclusive si la podemos aceptar. En conclusión, yo diría que no es aceptable la justicia del justiciero, de la turba enfurecida, y no es aceptable justamente porque si nos tenemos a pensar qué conlleva esto, es básicamente eso, el corrompimiento del Estado de Derecho. Desde luego, el derecho no es perfecto, no es como que haya resuelto todas las problemáticas o sea el medio idóneo para la paz y para la armonía, pero sí que en sus principios y en sus postulados básicos tiende a eso, si bien no lo puede lograr o es incapaz que se logre, inclusive porque pues, la realidad siempre va a presentar problemas y siempre esta dinámica pues va a imposibilitarnos alcanzar la paz completa o la utopía de una paz. Sí que el derecho tiende a eso, el derecho es de alguna manera utópico, piensa cuando da su legislación, tiende a la armonía, tiende a la solución de conflicto, inclusive si es a través de la administración de la violencia. Pues hemos visto a lo largo de tanto tiempo, décadas, no es que prácticamente tiempos coloniales, cómo la corrupción ha sido, bueno, uno de los actores más importantes al momento de discutir este tipo de preguntas, porque, bueno, lo sucedido con el video de la combi, que, bueno, se volvió viral, se volvió todo un meme, en este tipo de debates, pues ha vuelto a surgir la pregunta. Bueno, las instituciones no solo han sido rebasadas por la delincuencia y la injusticia, sino que la misma corrupción que hay dentro de ellas, pues les ha provocado, si de por sí ya eran inoperativas, ahorita un poco vimos cómo hace poco fue detenido Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Peña Nieto. Y pues justo cuando es una institución que tiene por deber mantener de cierta forma la paz y la justicia dentro de nuestro país, pues ha sido completamente corrompida esa misión. Por lo que no es de extrañarse que la gente harta busque la justicia y la paz por su propia mano. Y sí, ha habido movimientos que lo han buscado y se han corrompido. Vemos cómo las autodefensas en Michoacán, o por poner otro ejemplo un poquito más conocido a nivel internacional, las FARC, la guerrilla allá en Colombia, todos estos movimientos empezaron con un ideal de buscar la paz y buscar la justicia, pero tan pronto como nuestra capacidad humana fue quebrantada, pues también fueron víctimas de la corrupción. Si hay diferencias, sí, pues sí las hay. Obviamente la justicia institucional busca ser imparcial, precisamente en ese intento de ser objetiva, ¿no? De realmente dar con la culpa o con el culpable, ¿no? Quien llevó, digamos, algún delito. Y la que es por propia mano, pues bueno, tiene la ventaja de que puedes llegar a ser inmediata, pero es sumamente pasional, ¿no? Entonces puede llegar obviamente a la muerte digamos, de quien se está enjuiciando. Realmente creo que hay como una relación entre una y otra, y creo que eso es lo digamos, a lo mejor lo alarmante, ¿no? Por ejemplo, los casos que hemos visto de justicia tomada por la propia mano, pues la justicia, cuando incrementan estos, digamos, enjuiciamientos por parte del pueblo de una turba enfurecida, pues eso da pie bueno, desde ahí podemos ver qué tanto está fallando el Estado de Derecho. Creo que hay como una relación ahí. Si el Estado de Derecho hiciera un mejor trabajo, porque es cierto, ¿no? O sea, nunca vamos a dar con un Estado de Derecho perfecto. Tal vez la justicia por propia mano no fuera tan necesaria. Digamos, es legal, hasta cierto punto justificable hacer justicia por su propia mano, pues no lo sé, es una buena cuestión. Pues habría que vernos si realmente cumple con lo que se propone, ¿no? Realmente las personas llevan a un escarmiento a través de esa justicia por su propia mano. Realmente existe un mejoramiento, ¿no? de la situación, o sirve realmente para escarmentar criminales y que la criminalidad baje. Son preguntas, ¿no? que pueden quedar en el aire.
yo creo que hay tanto respuestas positivas como negativas. Sí, bueno, continuando en sí con lo mencionado por los compañeros, de igual manera comentaría si hay una diferencia, claramente hay una diferencia. Y luego esta pregunta lleva a múltiples más ¿por qué se da esta diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre justicia por propia mano y justicia impartida por el Estado? O en primera instancia, ¿por qué se daría la de propia mano considerando que haya una autoridad que se supone que protege, salvaguarda los derechos de los ciudadanos? Y creo que lo mencionaba Efren, en esta cuestión de superación en donde el Estado no se encuentra superado por las múltiples adversidades. Entonces, se me venía a la mente la palabra dolor. La palabra dolor, consideraría que sería la primera causa por la que inician todo este tipo de movimientos de turbas enfurecidas, manifestaciones de parte de los ciudadanos sin ningún tipo de motivación más allá de la de reclamar su derecho, porque luego pensamos, es ilegítimo, no apoya el bien común, la comunidad no se ve beneficiada de este tipo de manifestaciones o turbas. Luego cuando el dolor humano, cuando el dolor muy particular se interpone pues ahora sí que en la vivencia de cada persona, es complicado juzgar en si las motivaciones de ellos son o no justificadas, porque en última instancia no conozco el dolor ajeno, y por lo tanto creo que en este no poder saber, es complicado pensar que yo puedo decir por así decirlo de primera mano, no es justificable. Sí es justificable. ¿Por qué? De nuevo, me llamaba la atención que Efren comentaba, es una pregunta muy complicada, y sí, es muy complicada. ¿Por qué? Porque considerando el lugar en el que vivimos, considerando los múltiples acontecimientos de violencia que llevamos, esto se presenta como una vía. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer justicia por mi propia mano? Considerando que a veces esto me lleva más hasta la satisfacción personal que esperar a una orden que me lleve a decir, bueno, por lo menos se está haciendo algo. La realidad es que es más inmediata, puede generar placer, o más que placer, satisfacción de saber que algo cambió. Concluiría pensando, es complicado y podrá pasar bastantes de estas mesas, podrá pasar bastante de leyes, cambios, reformas, y sin embargo la pregunta no va a dejar de hacerse menos clara. Lo que yo quisiera agregar posiblemente sea rebatido después por alguno de ustedes, sobre todo por el licenciado Efren. Sí ha de haber diferencia en torno a lo que ya han estado comentando. Las personas que intenten hacer justicia por su propia mano están movidos mediante una rabia o un desafuero que es instantáneo del momento. Es inmediato y posiblemente generen el daño que no hubieran hecho estando en calma o teniendo un carácter distinto. Pero creo que lo que aquí se olvida es que a pesar de que la persona ajena me haya hecho su víctima, también debo guardar cierto respeto por la vida que no es mía, la que es ajena. Entonces, lo que posiblemente intentaría hacer la justicia institucional sería no generar más víctimas y victimarios, para así atañir únicamente la justicia o la culpa al causante de la misma, no crear más a su vez. Hasta este momento como que hemos estado reflexionando acerca de la justicia por la propia mano pensándola de manera que siempre es violenta, pero considero que hay casos en los que no siempre la justicia por la propia mano está movida por la violencia. Podemos ver esto, las marchas pacíficas o las marchas que tienden a, en primera instancia, ser pacíficas y después ya se violentan un poco. Me pongo a pensar en las marchas feministas que se han dado a lo largo de todo este año. En primera instancia, pues es casi imposible no pedirle a un grupo de mujeres que están hartas de la situación en la que viven que se manejen de manera pacífica y no violenta. En primera instancia sí lo hacen, ¿no? Pero luego llegan ya las fuerzas pues policiales que las quieren controlar y ya se distorsiona un poco ahí la situación. Pero yo me pongo a pensar en qué le puedes decir a una madre, volviendo al punto que decía Sergio, ¿qué le puedes decir a una madre que ha perdido a su hija y que está marchando para exigir justicia? Una justicia que ni siquiera tendría que exigir, una justicia que el Estado ya debería de haberle brindado sin ningún tipo de problema. Pero a causa de que la justicia pues es imperfecta, la impartición de justicia es imperfecta,
el grupo de mujeres, una madre se tiene que poner en esa situación e incluso arriesgar su vida. Tenemos ejemplos locales de esta situación, Marisela Escobedo, y me pongo a pensar en que no le puedes exigir a alguien que actúe de manera pacífica cuando ha sufrido tanto y le ha sido arrebatado un ser querido. Entonces, esta es una situación local o una situación que está en el contexto que todavía nos sigue interpelando. Entonces hay que reflexionar también sobre esto desde la empatía, más que nada. Retomando los aportes de mis compañeros, justamente cuando planteé lo que planteé al principio, estaba pensando en el tema de la combi, que era lo más reciente que me acordaba, pero ahora Cini presenta justamente este otro problema que también está encuadrado en la pregunta y que es interesante. Cuando yo respondí, para empezar, siento que desvié un poco porque argumenté de por qué era preferible la justicia del Estado que la justicia del justiciero, y no dije si era diferente precisamente, solo argumenté sobre que era preferible la del Estado. Ahora bien, cuando Cini nos presenta todo este otro tipo de conflictos entre protestas y otras expresiones contra la autoridad, ya tenemos que plantearnos también cuándo el poder o cuándo el Estado de Derecho básicamente no es el conveniente y queremos cambiarlo. Lo que ahí entiendo, lo que ahí me salta a relucir es que no pareciera una protesta contra el Estado de Derecho. Si leemos derechos humanos y si leemos la Constitución, es evidente que, como ya les dije, hay una especie de intención utópica. La protesta es contra autoridades concretas y me refiero a personas concretas que ejercen mal su función y contra un contexto en el que todos estamos involucrados y en el que todos formamos parte, pero no estamos peleando la justicia del Estado, no estamos peleando con la justicia del derecho, estamos peleando, siento yo, contra personas concretas y contra personas concretas que generamos este contexto de violencia concreto, no tanto contra el Estado de Derecho o contra el derecho como figura. También podría ser de alguna forma hacerle frente a ciertos aspectos culturales, que bueno, de alguna forma trata de subsanar esta búsqueda de derechos. Anteriormente la compañera Cieny mencionaba las marchas feministas, que es justamente un intento de buscar solucionar ciertas problemáticas bastante presentes contra las mujeres, y pues ciertamente están en todo su derecho de manifestarse. El problema es que cuando lo hacen de manera pacífica, como por ejemplo con la canción El violador eres tú, o esta chica que estaba bailando por nombre de todas las chicas fallecidas, la reacción de la gente pues fue de reírse, fue una reacción cómica, no fue una reacción prácticamente de solucionar el cambio, no fue una solución realmente para este problema. Y pues, ¿qué te queda cuando estás haciendo todo de acuerdo a la justicia, todo de acuerdo a la ley, todo el marco social aceptable? Porque, bueno, o sea, incluso me parece gracioso que los grupos religiosos cristianos afirmen que hay formas de manifestarse criticando este tipo de movimientos que se tornan a veces violentos y violentan algunos espacios públicos, cuando en la Biblia viene como Jesucristo hizo un desastre con los comerciantes dentro de un templo. Bueno, eso como un comentario aparte, pero pues, ¿qué te queda cuando después de haber alzado la voz y que te hayan respondido con risas, con burla, con faltas a la dignidad de las personas que están buscando paz, justicia y derecho? Pues no te queda más de otra que, bueno, buscar la justicia por tu propia mano. No es una apología ni lo estoy justificando. De cierta manera es necesario porque, bueno, vivimos en un país donde realmente no puedes esperar nada de las instituciones ni de las autoridades. Pues es que es una realidad muy triste, pero no deja de ser real. Seguimos con una tercera interrogante y pregunto: ¿pueden las ideologías, llámese religión, postura política, cultura, etcétera, favorecer la búsqueda de la paz? Quisiera decir que las ideologías se sustentan a partir de una verdad y es únicamente unidireccional su movimiento.
porque únicamente van a buscar formas en las que reforzar esa misma verdad. Entonces, podría hablarse de una paz dentro de una ideología, pero únicamente dentro de la circularidad que se muestra de sus adeptos, por ejemplo. Pero al momento de confrontarse con cualquier otra ideología o alguna postura, podría ya no haber cierto respeto porque se habría roto esa barrera entre la exterioridad y la interioridad que hay dentro de una ideología. Entonces, podrían tornarse violentas estas posturas para luego sumirse en incluso una guerra, como se ha visto antes con guerras cristeras, o incluso si hablamos del nazismo, porque eso ya era una ideología en sí. Bueno, las ideologías, pues sí es una idea, se basa en una idea, digamos, general, pues trata de abarcar a cierto grupo, ¿no?, de individuos, pero creo que lejos, digamos, de ese círculo, no, pues no sé, no creo que podría generar una paz, ¿no? Creo que dentro del mismo círculo, pues se genera una paz porque hay un acuerdo, hay una cohesión, pero creo que esa, digamos, esa paz es un tanto limitada, ¿no? Cuando una idea general cualquiera trata de expandirse demasiado, ocurre que dicha idea se ve distorsionando, como una especie de teléfono descompuesto. Cuando dicha idea se va expandiendo o te intenta abarcar más personas, dicha ideología pues se va distorsionando, ¿no? Y obviamente se va adaptando pues a las subjetividades, ¿no?, de las personas que a lo mejor ya no están dentro de ese mismo contexto donde nació la ideología. Pasa mucho, por ejemplo, con las ideologías. Creo que precisamente ese es el problema que tiene, por ejemplo, los movimientos de izquierda, ¿no? Por su naturaleza misma, tienen que abarcar, tienen que ser muy plurales, y en esa pluralidad a veces es difícil tener como una dirección, un conjunto, cosa que algunos pues, movimientos, por ejemplo, de derecha, pues no tienen, ¿no? Porque pues, los movimientos de derecha son en gran parte pues excluyentes, ¿no? Está esto y si no estás dentro de esto, pues no estás, ¿no? Pues sí, creo que la ideología tiene un cierto rango para donde puede ser efectiva como, pues como un promotor de la paz. Tomando un poco la participación de Edgar, él comentaba con respecto a que las ideologías parten de cierta subjetividad, claramente apelando a un contexto, apelando a condiciones, apelando a ciertas personas, principios, se conforma este entramado, se conforma esta forma de percibir el mundo y esta forma de visualizarlo y contemplarlo. Creo que luego se tiene una perspectiva de la paz que abarca todo, que aplica para todos, que en sí idealmente se podría llevar a todos los seres humanos posibles. Y como visión la encuentro sumamente atractiva, lo encuentro sumamente, de hecho, apetecible, pero luego considero que tomando en presencia esta cuestión de los contextos, esta cuestión de que vivimos regidos bajo cuestiones muy particulares, sí, quizás las ideologías, luego al momento de entrar en contacto con otra contraria, se deforman, empieza como tal el fenómeno de violencia, empieza la transgresión hacia el otro, precisamente porque no piensa como yo. En esta cuestión es un poco complicado responder, sin embargo, por lo menos de manera inicial, y esto lo digo apelando hacia una cierta flexibilidad en el discurso que utilizo, termina por ser una concepción particular de paz. Sí, quizá no es abarcadora, sí, quizá no, ya en última instancia, cuando trate de flexibilizarse hacia los demás, puede que fracase, pero por lo menos inicia como proyecto. No digo que todos los proyectos tengan que llegar a ser realizados, porque no, hay una deformidad al momento de que van cambiando de contexto. Sin embargo, como principio, me surge esta palabra, hay posibilidad, y en tanto que hay posibilidad, hay un algo que perseguir. Entonces, sí, quizás no es definitivo, pero luego funciona como una vía de acceso para, de que se llegue o no se llegue, sería otra cuestión, por lo menos está la iniciativa o la pauta. Bueno, creo que esta pregunta es como de las preguntas que más conflicto me causan entre lo que hemos discutido, porque siento que pues, la palabra ideología ya tiene como una carga negativa, ¿no?
La palabra ya tiene un contexto, un cierto contexto que ya la denota como si pertenecer a una ideología, ser parte de una ideología ya fuera algo malo, ¿no? Lo que me viene mucho a la mente ahorita pues es las religiones, ¿no? Las religiones en primera instancia se rigen sobre ciertos valores. Claro es que como seres humanos siempre hay una corrupción, siempre tendemos a la corrupción y es imposible que todo el tiempo se alcancen dichos valores, ¿no? Que cada una de las religiones profesan. Por ejemplo, pienso en la religión católica. Considero que sí que sí ha tenido varios aportes a lo largo del tiempo hacia la paz. Ha tenido buenas figuras que han representado en cierta medida lo que es la paz y han buscado realmente la paz. Pero también me pone en juicio, me pone a preguntarme a mí misma que en sí, pues, si la religión pertenece a una ideología, eso quiere decir que no está en un diálogo. Quiere decir que las reglas, las doctrinas por las cuales se rigen son difíciles que sean cambiadas. A lo largo del tiempo sí ha habido cambios, ¿no? En cada una de las religiones, de ciertas maneras, ¿no? Con las cartas encíclicas, con cosas que han ido agregando conforme ha ido pasando el tiempo, ¿no? Antes la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica en específico no se preocupaba por el medio ambiente y ahora es algo que ha tomado a su favor, ¿no? Y la protección del medio ambiente, la protección de la casa común en la que todos vivimos, pues sí es un medio para la búsqueda de la paz, ¿no? Porque pues sabemos que los problemas en los cuales estamos sumergidos hoy en día están relacionados con todas las esferas de la economía, de la sociedad, todo está interrelacionado. Entonces considero que en ese aspecto puede ser que ciertas ideologías a cierto grado sí aportan soluciones, sí aportan algo hacia el camino hacia la paz. Pues, de hecho, considero que el aporte que pueden hacer las ideologías en beneficio de la paz pues realmente es mínimo en comparación con el perjuicio que ha causado prácticamente tener las ideologías detrás de la toma de decisiones. Vemos cómo hay culturas y religiones que todavía permiten, pues, por ejemplo, la segregación sexual, o sea, las mujeres tienen que dedicarse a esto y los hombres son estos, o por ejemplo, matrimonios forzados infantiles, o en algunos casos hasta se filtra incluso a la educación. Tenemos todavía muchas escuelas con clase de religión y pues realmente este tipo de decisiones que tienen detrás ya una carga ideológica importante, llámese religión, llámese postura política o cultura, historia, como quieran llamarlo, tradiciones, completamente algunas veces van en contra de la razón, que es un instrumento bastante importante y que es lo que muchas veces diferencia la filosofía de otras formas de pensar y que por fortuna, como mencioné anteriormente, es emancipadora y también disruptiva con este tipo de cuestiones ideológicas, porque también se pregunta el por qué y el cómo, y un sinfín de preguntas que se puede hacer de manera crítica sobre cuál es la mejor forma de tomar una decisión. Si bien a lo largo de la historia ha habido algunos beneficios que podemos contar sobre las ideologías, por ejemplo, la cohesión social, del lado de la religión pues está el respeto y el amor al prójimo, entre varias cosas. Hablar ya sobre evidencia histórica y evidencia que tenemos presente, pues realmente ha sido más en perjuicio que en beneficio. Creo que esa pregunta puede tener un pequeño engaño, que es el hacernos suponer que hay una postura aideológica. Es decir, que cuando estoy hablando de principio no estoy comprometido con ningún tipo de ideología. Y un poco contra mi compañero Oscar, yo diría que incluso la racionalidad es una especie de ideología y una que puede ser perjuiciosa. No voy a argumentar contra la razón o contra la racionalidad porque es insensato y porque yo mismo me he mostrado como una especie de partícipe de esta ideología. Me gusta. Pero sí que no es todo y sí que justamente algo importante creo es detectar cuáles son tus compromisos ideológicos porque hay algunos y desde luego que una postura ideológica, inclusive la cristiana, también creo que tiene un trasfondo, o católica, también tiene una intención de igual manera de llegar a la paz, a la armonía o al bien. Desde luego hay fallos, pero justamente lo importante creo es identificar cuál es esa postura ideológica desde la que empezamos a hablar. No creo que haya una postura aideológica y no creo que la razón sea completamente libre de pecado y todopoderoso.
Podría hablarse desde una forma positiva también, luego de haber detentado ciertas actitudes ideológicas, sin necesariamente estar dentro de ellas o fueras tampoco. Puede sacarse la ventaja porque, por ejemplo, la filosofía hace sus teorías a partir de estas también, no se queda exenta de ellas. Por ejemplo, saca sus teorías sobre la religión para luego crear teorías éticas incluso, como lo es el caso de Kant, y ahí podría rebatirse o no su postura, pero incluso toma la razón como propuesta para anclarla también a la religión. No están exentas ni las ideologías ni las religiones en este caso. Además de que habríamos que preguntarnos, y esto solo la dejo al aire, ¿cómo saber cuál vía ideológica podría llevarnos realmente a generar una paz? Pero también quizás yo estaría hablando desde una postura que intenta hacerlo universal, no sé. Para finalizar, una última pregunta. A lo largo de la historia, entre revoluciones, manifestaciones y marchas, entre fusiles, poemas y cantos, ha habido grandes demostraciones de la búsqueda de la paz, la libertad, de los derechos, tanto por vías violentas como por vías pacíficas. En nuestro contexto, ¿cuál es la forma de buscar la paz más adecuada? Bueno, dado nuestro contexto, en donde estamos, pues en sí la población civil no tiene una manera de hacer frente a la violencia con más violencia, ¿no? La forma, o al menos la alternativa, que así nos queda, pues es la vía pacífica. Pacífico no significa que vayamos a ir a pedir la paz, ¿no? Que vayamos, no sé, al Estado de Derecho a pedirle que por favor nos dé la paz, ¿no? Sino considero que la paz debe ser partir de una postura determinante, debe romper realmente con algo que pues está establecido, ¿no? Precisamente esta visualización de muchas de las violencias, digamos pequeñas o micro, de las cuales se ha estado teorizando mucho, pues últimamente va precisamente con esa intención, ¿no? De querer romper con algo realmente, y creo que la vía pacífica al menos es nuestra mejor opción, pero sí debe ser pues algo determinante, porque en sí el despliegue, digamos, de la fuerza, pues es mayor, ¿no? Dentro de estos agentes que generan violencia, llámese en este sentido, ¿no? Por ejemplo, en el del crimen organizado, que es lo que más ha pegado en nuestro contexto, pues ellos tienen un mayor, pues potencialmente, un mejor uso de la fuerza, tienen más elementos, entonces creo que nosotros como población civil debemos de abogar por una vía pacífica, pero determinante, no digamos vía pacífica indiferente, o como decía al principio, no ir a pedir algo, ¿no? Sino romper con algo desde nuestra inclusión dentro de esta misma violencia, ¿no? A lo mejor nosotros ejercemos una violencia directa, pero estamos dentro de ella. Entonces, pues es la mejor opción, ¿no? La alternativa. Creo que va a ser algo de hábito comentar de parte de cada uno de nosotros, que conforme las preguntas van avanzando se van haciendo más difíciles. En esta personalmente diría, híjole, es la más difícil, considerando en un qué podemos hacer o cuál es la forma de visualizarnos a nosotros como agentes activos para llevar a cabo este proyecto de lo que es la paz. Antes de tomar como una postura en concreta, creo que luego tenemos que tomar conciencia de que nosotros somos parte de nuevo de una comunidad. Luego pensar el querer arrasar con toda la estructura llevaría a pensar que nosotros tendríamos que ser arrancados, considerando que somos parte de esto. De alguna manera, nosotros como individuos, cada uno de nosotros que estamos aquí, contribuye a que esto se siga perpetuando de alguna u otra manera. Entonces, teniendo esto en cuenta, creo que nuestras posibilidades de acción son hasta cierto punto más realistas. ¿Por qué? Porque no podemos aspirar a una idealización en la que todo se destruyera para luego partir como a una sociedad utópica. Luego, tomando en cuenta ya esta cuestión de perspectiva, pensaría que un poco ligado a lo que había comentado nuestro compañero Edgar, sumándole la idea de comunidad. Luego voy a traer a colación la cuestión de la pandemia. Luego este fenómeno nos ha hecho entender que como individuos no somos suficientes, suficientes no en el sentido de que
no podamos sentirnos completos, sino en esta cuestión de que nuestra acción va complementada de la acción del otro, va complementada de lo que el otro puede hacer para generar un cambio. Entonces, tomándolo como esta referencia a la cuestión pandémica, si podemos hacer algo, si es que se puede llegar a, no es tomándonos a nosotros como individuos en los que nosotros podemos generar un cambio como si fuéramos una especie de superhéroes, sino pensando desde la idea de comunidad, en donde no sé si se escuche hasta un tanto utópico, lindo o como irreal, pero pensando que nuestra acción va ligada precisamente al bienestar del otro. Claramente nosotros tenemos que pensar en nuestro bienestar, sin embargo el bienestar del otro, en donde las vivencias, las dolencias, los pesares y claramente también las ilusiones del externo funcionan como medio de, como motivación para generar algo. La postura que han tomado aquí mis compañeros ha sido muy encantadora, pero pasa que un síntoma de nuestros tiempos es que el individuo es la más alta esfera de las ideas o incluso de las ideologías y difícilmente se puede sacar a la persona de ahí. Así que tendría que haber una fuerte apertura o algo que movilice a todos para llamarse como comunidad y no solo como individuo. Además, yo me iría por la parte de empatía. Ocurre que nuestro contexto ya es violento y lo ha normalizado, así que difícilmente el sujeto podría conmoverse por los efectos que no le ocurren únicamente a él, sino que le ocurren al resto. Lo que pasa aquí es que esa falta de empatía impide la movilización para llamarse comunidad o para dejarse únicamente como individuo. Así que tendríamos que inclinarnos hacia cierto asombro o la sensación de impotencia para a partir de ahí vernos no solo como cómplices de la violencia, pero intentar adecuarnos o intentar adecuar a las leyes que ya están ahí, a las normas, para luego vernos como no solo individuos, sino como una comunidad. De lo que han mencionado mis compañeros hasta ahora, hay algo que me llama mucho la atención, en el cual creo que viene el clavo. Siento que mucha de la actitud que nosotros tenemos como ciudadanos posiblemente sea desde la apatía, desde la idea de que no nos importa realmente lo que le pase al otro, de esta indiferencia. Hay filósofos que han hablado acerca de esto, sociólogos, muchas personas, ¿no? Pero me viene ahorita a la mente uno en específico que se llama Guy Debord, es francés. Él habla acerca de que nosotros vivimos en una sociedad del espectáculo, en una sociedad de espectadores, y es así justamente siendo espectadores de todo lo que nos acontece día con día, que no tomamos acción hacia las cosas que están pasando. Entonces creo que uno de las principales cosas, aportes que podría hacer la filosofía es ese, levantar esa venda de nuestros ojos, eso que nos mantiene en estado inerte, que no nos permite cuestionarnos lo que nos acontece día con día, aquello que está mal, aquello que está bien, y de esa manera, antes de buscar una vía pacífica o una vía violenta, primero preguntarnos qué es lo que hacemos realmente día con día, cuál es nuestra manera de pensar, cuáles son nuestras ideas, realmente lo que pensamos es lo que pensamos autónomamente o es porque lo hemos visto en algún espectáculo, lo hemos visto en alguna pantalla de televisión, en la pantalla del celular. Entonces, primero que nada sería despertar de esa situación. Pues incluso más allá de la falta de empatía, que es lo que podría causar esta pasividad de frente a la injusticia y de frente a todo este tipo de problemas, yo diría más bien que es una especie de cobardía, un miedo, un terror que le tenemos realmente a alzar la voz. Tenemos una cultura que nos invita a la servidumbre, prácticamente a la esclavitud. Siempre desde chicos se nos dice, no cuestiones a los padres, no cuestiones al abuelo, tú eres el que no sabe, tú eres el niño, bla, bla, y así hasta que eres adulto, ahora cambia, es el jefe el que siempre tiene razón, son los gobernantes, la autoridad, etcétera, etcétera. No tenemos alguna forma de realmente, de que se nos haya educado a tener voz. De hecho, se nos educa a que nuestra palabra no importa. Y es un error garrafal realmente para nuestra cultura y para buscar la paz. Es uno de los mayores retos. En aquellos pequeños intentos de alzar la voz, de buscar una vía, de exigir la paz y de colaborar entre todos, pues tenemos dos casos muy marcados dentro
pues, de la historia de nuestro país. En 1968, la plaza de Tlatelolco, el ejército mexicano pues abrió con fuego contra los estudiantes, hubo muchos desaparecidos. En Iguala, el caso Ayotzinapa, pues en colaboración el narcotráfico junto con las instituciones policiales desaparecieron a 43 estudiantes. Pregunto yo si después de ese tipo de eventos, y más aún aquellos eventos de este mismo tipo que no han salido realmente a las noticias, que quiero imaginar que hay muchísimos, porque es un país inmenso y sabemos que el contexto, cómo están las condiciones, qué ganas le puede realmente dar a alguien salir a buscar la paz. Te acobardas, no hay otra forma de pensarlo de esa manera, no, a no ser que seas una persona que no tiene ya nada que perder. Es admirable justo las pocas personas que salen a marchar y dentro de ya sea de sus pueblos o zonas un poquito más alejadas de las zonas más desarrolladas del país, porque sí es muy seguro salir a las capitales de las ciudades. Hemos visto casos en los que secuestros, gente desaparecida, todo este tipo de cosas. Hace no mucho hubo un caso en el que varias manifestantes feministas, estuvieron en Ciudad Juárez y fueron levantadas inmediatamente por la policía y las fueron a dejar en otra parte de la ciudad, pero dentro de un acto que no era realmente legal. Ese tipo de cosas son lo que realmente incita a pensar si siquiera vale la pena luchar por la justicia. Considero que aquellos que busquen la paz en este país, en este contexto, las tienen todas de perder. Pero pues la única forma es volver a intentar, volver a intentar, volver a intentar. Y va a haber un precio bastante inmenso el que vamos a tener que pagar. No hay de otra. Si es que realmente deseamos la paz. Retomando la pregunta, si es la forma por vías pacíficas o por vías violentas, como haríamos de buscar la paz, yo propondría aquí ser un poco pragmático en el sentido de que dependiendo de la causa, porque la paz me suena muy general, dependiendo de la causa que pretendamos y de los resultados que pretendamos conseguir, es como deberíamos de determinar si hay medios pacíficos o medios violentos y desde luego el grado de la violencia y el grado de la pasividad con la que se da la protesta o la vía por la cual buscamos la paz. Sobre justamente lo concreto creo que no podría aportar mucho, sino simplemente sí creo que la violencia puede estar justificada y ciertos grados de violencia en situaciones y en contextos, y creo que la causa específica y el resultado específico es el que nos diría si hemos de hacerlo por vías pacíficas o violentas. Retomando la palabra, con algo que me quedó muy grabado de esta cuestión que dijo mi compañera Vianey sobre la cuestión de la empatía. Ya después Oscar mencionó cuestiones de si era cobardía o miedo. Quisiera pensar todavía en la cuestión de empatía, porque hay una pregunta aparte en donde si realmente somos movilizados o podemos ser movilizados por el dolor del otro. En tanto esta pregunta no se responda de manera afirmativa, que estamos sumamente limitados, porque nuestro modo de operar va a ser solamente cuando seamos tocados nosotros como personas en particular. Entonces, en todo caso, esta cuestión de comunidad ya otra vez sea irrealizable a través de tener que desmantelar la estructura de individuos que tenemos actualmente, pues llevaría a pensar que qué tan movilizados estamos por la otra persona o qué tanto la otra persona impacta en nuestras vidas más allá de funcionar como medio para un fin. Si me permiten agregar una participación, me pongo a pensar en que en México tenemos un ejemplo que a lo mejor para nosotros, siendo parte del norte del país, no nos es tan familiar o tan conocido, pero este es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Yo tuve la oportunidad de sumergirme un poquito más con las personas que apoyan este tipo de movimientos que siempre buscan la paz por medio de vía pacífica, y me sorprendió encontrar que lo que este movimiento forman de él forman parte estudiantes, forman parte de maestros y principalmente forman parte los pueblos originarios de México. Lo que más me sorprendió encontrar fue que la base de todo lo que ellos hacían era el diálogo, y no solamente el diálogo de la persona, ¿no?, que se expresa por medio de palabras, ¿no?,
ellos hablaban acerca de esta doble funcionalidad del diálogo, ¿no? Que no nada más se trataba acerca de que la persona expresara sus ideas, sino que la otra persona las escuchara. Entonces ellos a lo largo del país, más al sur, porque acá en el norte no conocemos mucho de esto, tienen ciertas juntas distritales donde se reúnen más de 100 personas, y esas personas todas dan su punto de vista, todas dan su opinión y todas escuchan y nadie se puede quedar sin decir. Entonces considero que ellos en la forma en que están llevando a cabo acciones en el movimiento, pues es algo de verdad magnífico, ¿no? Es algo para tomar en cuenta y analizarse, ¿no? Desde la filosofía. Este es como que el ejemplo que se me ocurrió ahorita, porque pues de ellos también han sufrido injusticias a lo largo del tiempo. En el 94, cuando fueron acribillados, y todas estas situaciones de violencia que también han sufrido, pero me gustaría que pues a las personas que escuchan esto también se dieran una empapada, se dieran un clavado a ese tipo de información, porque pues es interesante que en México sí haya movimientos que realmente de una vía pacífica busquen la paz. Pues muchas gracias a todos los expositores, ha sido un placer estar con ustedes. Esperamos que este ejercicio haya inspirado a más de uno para reflexionar acerca de los retos que atentan contra la consumación de la paz, aún estando en acuerdo o desacuerdo con cualquiera de las posturas expresadas. Y pues no nos queda más que agradecer a todo quien haya prestado su tiempo para escucharnos. Agradeceremos también cualquier comentario o pregunta que se nos haga llegar, la cual será contestada por nuestro equipo de expositores. Y mi nombre es Óscar Navarro Valenzuela, y en nombre de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía y Delegación Chihuahua, me despido y les deseo a todos muy buena tarde. Agradecemos a nuestros panelistas la confianza que depositaron en la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como nuestra Facultad de Filosofía y Letras, para presentar esta segunda mesa. Les haremos llegar a los participantes a la brevedad sus respectivas constancias vía correo electrónico. Es así que finalizamos esta mesa panel dentro de la 42ª Semana del Humanismo. Nos despedimos para ir a un breve receso de 1 a 2 de la tarde, no sin antes recordarles e invitarles a permanecer pendientes de la programación del día de hoy en nuestra Semana del Humanismo, donde continuaremos con la participación por parte de la doctora Torres Torija y también una presentación de la revista Desierto Urbano. Seguiremos en esta misma liga, pero nos vemos más tarde. Oye, ¿no va a haber espacio de preguntas? Por cuestión de tiempo tenemos que cambiarnos, pero si gustan pueden dejarnos las preguntas en la página de Facebook o en las redes sociales, y ya nosotros los ponemos en contacto con los panelistas. Vamos a hacer lo siguiente. Esta grabación que acaba de pasar está en nuestra página de Facebook, Comefi Chihuahua, y ahí vamos a pasar todas las preguntas que se nos hicieron, y ahí nosotros mismos vamos a responderlas de acuerdo a lo que cada expositor piense. Y bueno, pues también estoy muy contento de decir que haya tantos participantes y que se haya hecho toda una discusión en el chat, unas preguntas bastante interesantes. Y muchas gracias a todos. Gracias a la universidad y a la Facultad de Filosofía. Les recordamos que nos vemos nuevamente en punta de las 2 de la tarde en esta misma liga. Por favor, inviten a sus compañeros, a sus conocidos. Nos vemos a las 2 en punto. Hasta luego.